¿Otra vez pensando en lo que no puedes cambiar, muchacho? Preguntó una voz ronca desde la puerta del porche. Mateo no se volvió. Sabía que era su tío, don Rafael, el hermano menor de su madre, quien tomó las riendas de la estancia tras la muerte de sus padres. El único que quedaba. No pienso en lo que no puedo cambiar, tío, respondió, con voz baja pero firme. Pienso en lo que debería cambiar. Rafael se acercó, las botas crujiendo sobre la grava. Llevaba una taza de café humeante entre las manos y el ceño fruncido, como siempre. Esa tierra ya no da, Mateo. Los tiempos cambiaron. Los bancos no prestan, los jóvenes se van a la ciudad, y tú sigues aquí, como si el mundo se hubiera detenido en los años 50. El mundo no se detuvo, tío. Solo olvidó lo que vale la pena cuidar. Rafael soltó un suspiro largo, casi triste. Mira, hijo. Entiendo tu amor por este lugar. Lo entiendo mejor de lo que crees. Pero el amor no paga las deudas. Ni alimenta al ganado. Tengo una oferta sobre la mesa, un grupo de inversionistas quiere convertir esto en un rancho turístico. Con restaurantes, cabañas, senderos. Dinero seguro. Estabilidad. Mateo apretó los puños, pero no gritó. No era su forma. En cambio, miró hacia el horizonte, donde el sol se escondía tras una nube baja y oscura. ¿Y qué pasa con los vaqueros? ¿Con las familias que han trabajado aquí por generaciones? ¿Con los caballos que nacieron en estos potreros? Los vaqueros pueden irse a trabajar en otras partes. Los caballos, bueno, los caballos también se venden. La palabra venden cayó como un látigo. Mateo sintió un nudo en la garganta. Su padre le había enseñado a montar antes de enseñarle a leer. Le decía, un vaquero no es dueño de la tierra ni de los animales. Es su guardián. No todo se vende, tío, dijo, casi en un susurro. Rafael no respondió. Solo le dio una palmada en el hombro, dura, como queriendo despertarlo. Piénsalo bien. No eres un niño ya. Eres el heredero de esto, y eso significa tomar decisiones duras. Se alejó, dejando a Mateo solo con el viento, el silencio y ese peso en el pecho que le decía que algo importante se estaba perdiendo, y que tal vez, solo tal vez, él era el único que aún podía salvarlo. En ese momento, el primer trueno retumbó en el cielo. Y con él, las primeras gotas comenzaron a caer. Frías. Insistentes. Como lágrimas del cielo que sabía lo que se avecinaba. Mateo no se movió. Dejó que la lluvia le mojara el rostro, mezclándose con algo se detuvo frente al corral principal. Vacío. Solo quedaban los restos de un comedero roto y unas huellas de cascos medio borradas por la lluvia. Antes, allí pastaban al menos 30 caballos, caballos de trabajo, de raza, de corazón. Ahora, apenas una docena, y la mayoría ya no tenían brillo en los ojos. Mateo. Gritó una voz desde la cocina exterior, donde una mujer mayor intentaba resguardar unas ollas del agua que se colaba por el techo medio caído. Ven a ayudar, mijo. Esto se está yendo al diablo. Era doña Lupe, la cocinera de la estancia desde que Mateo tenía memoria. Su rostro, arrugado como un mapa de batallas silenciosas, reflejaba una mezcla de desesperanza y resistencia. Ya voy, Lupe, respondió, acercándose con paso lento. Ella lo miró de arriba abajo, empapado hasta los huesos, y suspiró. Estás igual que tu papá. Siempre mirando al horizonte como si allí hubiera una respuesta, cuando la respuesta está aquí, en las manos, en el trabajo de todos los días. Pero si ya no hay para qué trabajar, ¿para quién lo hacemos? Preguntó él, con la voz quebrada. Lupe dejó la olla que sostenía y lo tomó por los hombros, sus ojos humedecidos, no por la lluvia. Lo hacemos por los que vendrán. Por los que aún creen que esto vale la pena. Por ti, Mateo. Porque si tú dejas de creer, entonces sí, esto se hundirá para siempre. Él bajó la mirada. Sabía que tenía razón. Pero también sabía que las facturas no se pagaban con fe.
Más tarde, mientras revisaba los registros en la oficina polvorienta, una habitación llena de mapas antiguos, fotos amarillentas y un escritorio de madera con marcas de sillas de montar, encontró una carta abierta sobre el escritorio de su tío. Era del banco. Le bastó leer las primeras líneas para sentir cómo el estómago se le encogía. Plazo final de pago vence en 30 días. En caso de incumplimiento, procederemos a la ejecución hipotecaria, 30 días. 30 días para salvar una historia de 150 años. Salió de la oficina y se dirigió al establo viejo, el que su abuelo construyó con sus propias manos. Allí, entre el olor a heno húmedo y cuero, se sentó en un peldaño roto y cerró los ojos. Quería oír algo, cualquier cosa que le dijera que aún había esperanza. Fue entonces cuando lo escuchó. Lejano. Débil. Pero real. Un relincho. No un relincho normal, era un sonido quebrado, como si saliera de un alma que ya no esperaba ser escuchada. Mateo abrió los ojos de golpe. Miró hacia la oscuridad del fondo del potrero, más allá del arroyo que ahora era un riachuelo furioso por la lluvia. Nadie salía allí a estas horas. Nadie tenía razón para hacerlo. ¿Lupe? Gritó, volviendo la cabeza. ¿Oíste eso? ¿El qué, mijo? Un caballo, allá, en el barranco. No digas tonterías. Allí no hay nada desde hace años. Pero Mateo ya estaba caminando. La lluvia le golpeaba la cara como agujas frías, el barro le jalaba las botas como si la tierra intentara detenerlo. No sabía por qué iba. Tal vez por instinto. Tal vez porque, en medio de tanto abandono, aquel sonido era la única voz que aún pedía ayuda. Cruzó el puente de madera, tambaleante, y bajó por una pendiente resbaladiza. El relincho volvió. Más cerca. Más desesperado. Y entonces lo vio. Atado a un árbol retorcido, bajo el aguacero implacable, estaba un caballo. Flaco. Tembloroso. Con los ojos hundidos y la crin pegada al cuello como algas muertas. Una cuerda áspera le rodeaba el cuello, tan apretada que había dejado marcas. A su lado, medio enterrado en el barro, un cabestro roto y un trozo de papel mojado. El corazón de Mateo se detuvo. Se acercó despacio, las manos extendidas, la voz suave como el viento entre las cañas. Tranquilo, tranquilo, muchacho. Ya no estás solo. El caballo lo miró. No con miedo. No con rencor. Con una especie de resignación infinita, como si hubiera dejado de creer que alguien vendría. ¿Quién te hizo esto? Susurró Mateo, desatando la cuerda con dedos temblorosos. ¿Por qué te dejaron aquí, bajo esta lluvia, como si no valieras nada? Mientras lo liberaba, vio el billete. Lo recogió con cuidado, intentando descifrar las letras borrosas por el agua. Decía, en una letra temblorosa de niño, perdón, tormenta. No pudimos llevarte. Te extrañaré. Mateo sintió un nudo en la garganta tan fuerte que pensó que no podría respirar. Se arrodilló en el lodo, frente al caballo, y lo abrazó con toda la fuerza que tenía. No te van a olvidar. No mientras yo esté aquí. El caballo bajó la cabeza lentamente, como aceptando ese abrazo, como si hubiera estado esperando exactamente eso. En ese instante, la tormenta pareció suavizarse. No porque el cielo se hubiera calmado, sino porque algo dentro de Mateo había cambiado. Ya no era solo el heredero de una estancia en ruinas. Era el guardián de una promesa. Y lo que haría a continuación, nadie lo vería venir. Ni siquiera su tío. Ni siquiera él mismo. Porque cuando el alma de un hombre y la de un animal se encuentran en medio al llegar al patio trasero, las luces de la casa se encendieron de golpe. Mateo. Gritó su tío desde el porche, con la voz cargada de furia contenida. ¿Qué diablos haces a estas horas? ¿Y ese esqueleto con crines que traes contigo? Mateo se detuvo, protegiendo al caballo con su cuerpo como si temiera que lo arrancaran de allí en ese mismo instante. Lo encontré en el barranco, tío. Estaba atado. Solo. Bajo la tormenta. ¿Y lo trajiste aquí?
Rafael bajó los escalones con pasos firmes, las cejas fruncidas, los puños apretados. ¿Estás loco? ¿Sabes cuánto cuesta mantener un caballo? ¿Sabes que ni siquiera tenemos heno suficiente para los que ya tenemos? No lo pensé en términos de costo, dijo Mateo, sin alzar la voz, pero con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. Lo pensé en términos de humanidad. Rafael soltó una risa amarga. ¿Humanidad? ¿Eso es lo que nos va a salvar de perder esta tierra? ¿Humanidad? Mira a tu alrededor, Mateo. Esto no es un cuento. Aquí no hay lugar para gestos bonitos. Aquí solo hay números y deudas. Entonces tal vez los números están mal, replicó Mateo, mirando fijamente a su tío. Tal vez lo que estamos perdiendo no es solo dinero, sino algo que no se puede medir. Basta. Gritó Rafael, golpeando el aire con la mano. Ese animal no se queda aquí. Mañana mismo lo llevamos al mercado de subastas. Que alguien que pueda mantenerlo se lo lleve. No. La palabra salió de Mateo como un latigazo. Tormenta dio un respingo, pero no se movió. Solo lo miró, con esos ojos oscuros que parecían entenderlo todo. ¿No? Rafael entrecerró los ojos. ¿Desde cuándo decides tú lo que entra y sale de esta estancia? Desde que vi a ese caballo mirarme como si ya no creyera en nadie, y supe que si yo también lo abandonaba, habría perdido algo que no podré recuperar jamás. Un silencio tenso se instaló entre ellos, solo roto por el golpeteo de la lluvia y el suave resuello de tormenta. Fue entonces que doña Lupe apareció en la puerta, envuelta en un chal. Déjalo, don Rafael, dijo con voz suave pero firme. Que lo cuide esta noche. Si mañana sigue igual de flaco y sin fuerzas, ya veremos qué hacer. Pero no lo eche ahora, no en esta tormenta. Rafael miró a Lupe, luego a Mateo, y finalmente al caballo, que temblaba de frío pero mantenía la cabeza erguida, como si supiera que su destino pendía de un hilo. Está bien, dijo al fin, con un suspiro cansado. Pero solo esta noche. Y que duerma en el viejo establo de los aperos, no en las caballerizas buenas. Mateo asintió, sin decir gracias. No porque no lo sintiera, sino porque sabía que su tío no estaba cediendo por bondad, sino por agotamiento. Guió a Tormenta con suavidad hasta el establo abandonado, donde el techo aún resistía y el suelo estaba cubierto de paja seca. Allí, con las manos temblorosas de frío y emoción, le quitó el cabestro roto, le frotó el lomo con un paño viejo y le ofreció un poco de avena mezclada con miel, todo lo que había podido encontrar en la despensa. No te prometo un palacio, le susurró, acariciándole el cuello. Pero te prometo que nadie volverá a atarte bajo la lluvia. Tormenta relinchó suavemente, como en agradecimiento, y apoyó la frente contra el pecho de Mateo. En ese instante, el joven sintió algo que no había sentido en años, paz. Una paz frágil, sí, pero real. Se inclinaba hacia él, le acariciaba el cuello y le susurraba palabras sin sentido, solo para que supiera que no estaba solo. Cuando los primeros pájaros comenzaron a cantar, Tormenta abrió los ojos. No con el brillo de un animal sano, pero sí con una chispa casi imperceptible de vida que no estaba allí la noche anterior. Se levantó con esfuerzo, las patas temblorosas, pero en pie. Miró a Mateo y, por primera vez, movió las orejas hacia él. No con miedo. Con reconocimiento. Buenos días, compañero, dijo Mateo, sonriendo con los labios agrietados por el frío y la falta de agua. En ese momento, la puerta del establo chirrió. Era su tío. Venía con una taza de café humeante en una mano y una expresión que no era de enojo, sino de curiosidad resignada. ¿Sigues aquí?, preguntó, mirando al caballo. Sí, respondió Mateo, poniéndose de pie con las piernas entumecidas. Y él también. Rafael se acercó, observando al animal con ojos de ganadero, fríos, calculadores. Lo rodeó despacio, examinando sus costillas, sus cascos, su mirada. Está flaco. Muy flaco. Y tiene marcas de sarna en el cuello. No sirve ni para carne de baja calidad. No se trata de para qué sirve, dijo Mateo, acercándose también. Se trata de que alguien lo abandonó.
Y eso no está bien. Rafael lo miró fijamente, como si tratara de descifrar si su sobrino estaba siendo idealista o si había algo más detrás de sus palabras. ¿Y qué vas a hacer? ¿Convertir esto en un refugio para animales perdidos? ¿Ahora que ni siquiera podemos pagar la luz? No lo sé, admitió Mateo, con honestidad. Pero sé que si lo echo ahora, me arrepentiré el resto de mi vida. Hubo un silencio largo. Rafael bebió un sorbo de café, luego suspiró. Está bien. Que se quede, por ahora. Pero tú te encargas de todo. Comida, cuidados, limpieza. Nada de tocar los recursos de la estancia. Si no puedes mantenerlo tú solo, se va. Lo haré, dijo Mateo, sin dudar. Y no esperes que lo inscriba en ninguna caballeriza decente. Duermo aquí, come aquí, y no entra en la casa principal. ¿Entendido? Entendido. Rafael asintió y se dio la vuelta, pero antes de salir, se detuvo en el umbral. Ese caballo, tiene algo raro en los ojos. No es solo miedo. Es como si hubiera visto cosas que no deberían verse. Y se fue, dejando a Mateo con el corazón latiendo más rápido. Porque él también lo había notado. Tormenta no era un caballo común. Durante los días siguientes, Mateo cumplió su palabra. Trabajaba desde el alba hasta el anochecer, arreglaba cercas, revisaba el ganado, ayudaba en la huerta, y luego, cuando todos dormían, volvía al establo con un cubo de agua tibia, una manta vieja y un puñado de avena que guardaba en su propio cuarto. Le limpiaba las heridas con hierbabuena, le cepillaba el pelaje con movimientos suaves, le hablaba como si el caballo entendiera cada palabra. Mi abuelo decía que los caballos no mienten, le contaba una noche, mientras el viento movía las hojas afuera. Que si un caballo te elige, es porque ve algo en ti que ni tú mismo ves. Tormenta relinchó suavemente, como si estuviera de acuerdo. Pero no todo era paz. Una tarde, mientras Mateo limpiaba el establo, llegó un grupo de vecinos. No como amigos. Como curiosos. ¿Es cierto que trajiste un caballo abandonado? Preguntó uno, un ranchero de la carretera vieja, con una sonrisa burlona. ¿El mismo que estaba atado en el barranco de los Muñoz? Sí, respondió Mateo, sin inmutarse. Pues oí que ese caballo es malo. Que su dueño anterior lo amarró porque mordió a su hija. Que es inestable. No vi mordeduras en esa niña, dijo Mateo. Vi una despedida escrita con lápiz de colores. Y lágrimas en el papel. El ranchero se rió. ¡Ay, el heredero romántico! ¿Vas a salvar al mundo con buenas intenciones? Mira, muchacho, esto no es película. Aquí los caballos se venden, se usan o se sacrifican. No se adoptan como perros callejeros. Entonces tal vez sea hora de cambiar eso, dijo Mateo, sosteniendo la mirada. Los hombres se fueron murmurando, pero sus palabras quedaron flotando en el aire como una advertencia. Esa noche, mientras cepillaba a Tormenta, Mateo encontró algo que no había notado antes, en la base de la crin, casi escondida, una marca. No era una quemadura ni una cicatriz, era una especie de tatuaje antiguo, desgastado, pero reconocible. Un círculo con una estrella de 5 puntas en el centro. Recordó entonces las historias de su abuelo. Los caballos del alba, susurró, con los ojos abiertos por la sorpresa. Eran una línea de caballos criados para el trabajo fino, para la doma natural, decían que tenían una conexión especial con sus jinetes. Que entendían las emociones antes que las órdenes. Podría ser. Al día siguiente, en la vieja biblioteca de la estancia, un rincón olvidado lleno de libros mohosos y mapas antiguos, Mateo buscó entre los cuadernos de cría de su abuelo. Y allí estaba. En una página amarillenta, con una foto descolorida, Tormenta y Semental, fundador de la línea El Alba. Carácter noble, inteligencia excepcional. Marca de estrella en la crin. El corazón le dio un vuelco. ¿Era posible? ¿Este caballo era descendiente directo de la sangre que fundó la estancia? Corrió de vuelta al establo, el cuaderno en mano, y se arrodilló frente a Tormenta. ¿Eres de aquí?, preguntó, con la voz quebrada. ¿Viniste a casa? Mateo no podía dormir.
Tenía el cuaderno de su abuelo abierto sobre sus rodillas, las manos temblando levemente mientras repasaba una y otra vez la página donde aparecía Tormenta y, el semental que había dado nombre a la línea de caballos más respetada en toda la región décadas atrás. Y allí, frente a él, en el establo iluminado por la tenue luz de una lámpara de queroseno, estaba Tormenta, el último eslabón de esa cadena, abandonado, olvidado, pero aún vivo. No fue casualidad, murmuró, mirando al caballo, que masticaba despacio su avena con una calma nueva. No fue suerte. Fue destino. Al día siguiente, temprano, mientras preparaba una mezcla de hierbas para fortalecer las patas de Tormenta, doña Lupe se acercó con una taza de leche caliente en la mano. «Mijo», dijo, sentándose en un tronco cercano, «tienes los ojos como los de tu papá cuando se le metía una idea en la cabeza. Y eso, no siempre terminaba bien». «No es una idea, Lupe», respondió él, sin mirarla. «Es una obligación». «¿Obligación con quién? ¿Con un caballo? Con todo lo que esto representa. Con mi abuelo. Con mi padre. Con los que vendrán después de mí». Lupe suspiró y dejó la taza a su lado. «Tu tío ya habló con los del banco. Le dieron 15 días más. Solo 15. Si no aparece un milagro, vendrán a embargar». Mateo apretó la mandíbula. 15 días. Todo su mundo, colgando de un hilo tan delgado como la cuerda que había atado a Tormenta al árbol. Entonces tendré que hacer que el milagro ocurra. ¿Cómo? ¿Vas a vender el alma del caballo también? Él la miró, y en sus ojos había una determinación que la mujer no había visto desde el funeral de sus padres. No voy a venderlo. Voy a mostrarle a todos lo que realmente vale. Esa misma tarde, mientras cepillaba a Tormenta bajo el sol tibio de la siesta, apareció un hombre alto, de piel curtida por el sol y sombrero de palma tan viejo como su mirada. ¿Tú eres el muchacho que recogió al caballo del barranco?, preguntó, con voz profunda y pausada. Sí, dijo Mateo, sin soltar el cepillo. Soy don Ramiro. Antes trabajé aquí. Con tu abuelo. Mateo se enderezó de inmediato. Don Ramiro. Mi abuelo hablaba de usted, decía que usted domaba con el alma, no con el látigo. El viejo sonrió, mostrando dientes amarillos pero llenos de historia. Y veo que tú también lo haces. Porque ese caballo, no se deja tocar por cualquiera. Se acercó lentamente, extendió una mano arrugada, y Tormenta, en lugar de retroceder, bajó la cabeza y olfateó su palma. Es de la sangre del alba, dijo don Ramiro, con la voz temblorosa. Lo reconozco por los ojos. Por la forma en que mueve las orejas cuando escucha con el corazón. Lo encontré con un billete, escrito por una niña. Decía que no pudieron llevárselo. Los tiempos están duros, murmuró el viejo. La gente se va, deja atrás lo que no puede cargar. Pero los caballos nunca olvidan de dónde vienen. Hubo un silencio largo, lleno de recuerdos no dichos. Don Ramiro, ¿usted cree que Tormenta podría competir? El viejo lo miró fijamente. ¿Competir? En el rodeo regional de Doma Natural. Es en 10 días. El premio es dinero y reconocimiento. Si gana, tal vez alguien vea el valor de esta estancia, no como propiedad, sino como legado. Don Ramiro se quitó el sombrero y se rascó la cabeza, pensativo. Ese caballo ha estado al borde de la muerte. Necesita semanas, no días, para recuperarse. Pero tiene el corazón, insistió Mateo. Lo sentí desde la primera noche. No obedece por miedo. Observe cómo me mira. Don Ramiro observó. Y vio lo que Mateo veía, una conexión. No de amo y animal, sino de dos almas heridas que se habían encontrado justo a tiempo. Hay algo más, dijo el viejo, bajando la voz. ¿Tu tío sabe lo que planeas? No, y no puede saberlo. Porque si lo sabe, me lo prohibirá. Y ya no tengo tiempo para pedir permiso. Don Ramiro lo miró durante un largo rato. Luego asintió, lentamente. Está bien. Te ayudaré. Pero escúchame bien, muchacho, si lo haces,
no puede ser por el dinero. Tiene que ser por la verdad. Porque si Tormenta siente que lo usas, se cerrará. Y entonces, no habrá milagro. No lo usaré, dijo Mateo, con la voz firme. Lo presentaré al mundo tal como es, un caballo que fue abandonado, y que aún cree en los humanos. Don Ramiro le dio una palmada en el hombro. Entonces empieza hoy. Porque el tiempo no espera, pero el corazón, a veces, sí. Y mientras el sol se ponía tras los cerros, pintando el cielo de dorado y púrpura, Mateo comenzó a entrenar. No con riendas ni órdenes, sino con presencia. Caminaba junto a Tormenta, le hablaba en voz baja, le enseñaba a seguir su respiración, su mirada, su intención. Y el caballo respondía como si hubiera estado esperando toda su vida ese momento. Cada paso era una promesa. Cada mirada, una esperanza. Y en medio de esa danza silenciosa entre hombre y caballo, algo antiguo volvía a latir en el alba. Algo que ya nadie creía posible. Pero el verdadero peligro no venía del banco, ni del tiempo, venía de la duda. De la voz dentro de Mateo que susurraba, en las noches más oscuras, ¿y si fracasas? ¿Y si todo esto es solo un sueño de niño terco? Pero entonces Tormenta relinchaba suavemente desde el establo, y Mateo sabía que ya no estaba solo. Porque cuando un heredero y un caballo abandonado deciden creer el uno en el otro, junto a Mateo como si hubieran compartido 1000 mañanas juntos, como si sus pasos hubieran sido tallados en el mismo ritmo del viento. Hoy vamos a intentar el giro suave, dijo Mateo una mañana, con la voz baja, casi un susurro, como si temiera romper el hechizo que estaban tejiendo. Se colocó frente a Tormenta, sin riendas, sin montura, solo con las manos abiertas y la mirada fija en los ojos del caballo. Confía en mí, dijo, más para sí mismo que para el animal. Solo confía. Dio un paso a la izquierda, con movimientos lentos, y Tormenta lo siguió. No con el cuerpo, sino con el alma. Giró con él, su cuello arqueado con una elegancia que no parecía posible en un animal que días atrás apenas podía mantenerse en pie. «¡Lo hiciste!», exclamó Mateo, riendo con los ojos llenos de lágrimas. «No fue él», dijo una voz desde la cerca. «Fuiste tú». Era don Ramiro, con su sombrero ladeado y una sonrisa sabia en los labios. «¿Qué quiere decir?», preguntó Mateo, acariciando el cuello de Tormenta. «Que los caballos no obedecen a las manos. Obedecen al alma. Y tú dejaste de tener miedo. Por eso él te sigue». Mateo tragó saliva. Porque era cierto. Había dejado de pensar en el banco, en su tío, en el plazo que se acortaba como una soga al cuello. Se había entregado por completo a ese momento, a ese vínculo, a esa verdad simple y antigua: el cuidado transforma. «Faltan 5 días para el rodeo», dijo don Ramiro, acercándose. «¿Estás listo?». «No lo sé», respondió Mateo, con honestidad. «Pero sé que si no lo intento, jamás me perdonaré». «Entonces no pienses en ganar. Piensa en mostrar. Porque cuando el corazón habla, el mundo escucha». Esa noche, mientras todos dormían, Mateo se sentó junto a Tormenta en el establo y sacó de un cajón viejo el reloj de su padre. Era de oro, con la tapa grabada con las iniciales J.M., José Mateo, su abuelo. Su tesoro más preciado. Lo sostuvo en la palma de la mano durante largo rato, sintiendo el latido metálico del mecanismo, como si aún guardara el pulso de su padre. «Lo siento, papá», susurró. «Sé que esto era para mí, pero hay algo más grande en juego». Al día siguiente, cabalgó hasta el pueblo y entró en la oficina del rodeo con el reloj envuelto en un pañuelo. «Quiero inscribir a un caballo», dijo, con la voz firme, aunque las manos le temblaran. La secretaria lo miró con escepticismo. «¿Nombre del caballo?». «Tormenta». «Raza?». «Pura sangre del alba». «Línea fundadora». Ella arqueó una ceja. «No tengo esa raza en el registro». «Porque la olvidaron», dijo él. «Pero no está extinta». Ella suspiró, tomó el formulario y lo miró. «La inscripción cuesta 1500 pesos». Mateo desató el pañuelo y colocó el reloj sobre el mostrador. «Esto vale más. Quédeselo como garantía».
Si no puedo pagar después, se lo queda. La mujer lo miró fijamente, luego al reloj, luego de nuevo a sus ojos. ¿Por qué haces esto? Porque alguien tiene que recordar que no todo lo que brilla es oro, y que no todo lo que se abandona ha perdido valor. Ella asintió lentamente y anotó el nombre. Clase de Doma Natural Libre. Sábado a las 3 de la tarde. Portón 7. Mateo salió al sol del mediodía con el alma más ligera y más pesada al mismo tiempo. Había cruzado un umbral. Ya no había vuelta atrás. Pero al regresar a la estancia, una sombra lo esperaba en el porche. Su tío. ¿Dónde estabas? Preguntó Rafael, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. En el pueblo. ¿Y qué hiciste allí? Mateo no respondió de inmediato. Sabía que mentir sería peor. Inscribía Tormenta en el rodeo. El rostro de Rafael se endureció como piedra. ¿Qué? El premio es dinero. Si ganamos, pagamos parte de la deuda. Si no, al menos lo intenté. No tenías derecho. Gritó Rafael, avanzando un paso. No tienes autoridad para comprometer nada de esta estancia. No comprometí la estancia, dijo Mateo, sosteniendo la mirada. Comprometí mi futuro. Y el suyo. Ese caballo no es tuyo. Nada de esto es mío. Exclamó Mateo, con una emoción que lo sorprendió a él mismo. Pero si no lucho por ello, ¿quién lo hará? ¿Usted? ¿Los del banco? ¿Los turistas que van a venir a tomar fotos con sombreros de vaquero? Rafael lo miró como si no reconociera a su sobrino. ¿Crees que soy un traidor? Creo que tiene miedo. La palabra cayó como un trueno en silencio. Rafael bajó la mirada, y por un instante, Mateo vio algo que nunca había visto antes: duda. Dolor. Tal vez, arrepentimiento. No sabes lo que es cargar con esto solo, dijo Rafael, casi en un susurro. No sabes lo que es ver desaparecer todo lo que amaste, y no poder hacer nada. Entonces déjeme ayudar, dijo Mateo, suavemente. No como heredero. Como vaquero. Rafael no respondió. Solo dio media vuelta y entró a la casa, dejando la puerta entreabierta, como una pregunta sin respuesta. Esa noche, mientras cepillaba a Tormenta bajo la luna, Mateo sintió que el mundo entero contenía el aliento. Todo estaba en juego. Su familia. Su legado. Su honor. Y el alma de un caballo que había sido arrojado a la lluvia como si no importara. Pero en ese momento, bajo las estrellas, con el suave relincho de Tormenta como única música, Mateo supo una cosa con certeza absoluta: no importaba si ganaban o perdían. Lo que importaba era que, por primera vez en años, el alba volvía a latir. Y cuando el sábado llegara, el mundo vería que un heredero vaquero no había ido a competir por gloria. Había ido a devolverle la dignidad a lo que el mundo había olvidado. Tormenta bajó la cabeza y apoyó el morro en el pecho de Mateo, como si supiera que el momento más difícil se acercaba. Y juntos, en silencio, esperaron el amanecer, el último antes del rodeo. Hoy no se trata de lo que hagamos, le dijo al caballo mientras le cepillaba el lomo con movimientos suaves. Se trata de lo que sentimos. Y si ellos no lo sienten, entonces no lo merecen. Tormenta relinchó, como si entendiera. Ya no era el esqueleto tembloroso de la Tormenta. Ahora tenía músculo bajo el pelaje, brillo en los ojos y una presencia que llenaba el establo entero. Parecía saber que ese día no era cualquiera. Era el día en que su historia, y la de Mateo, se pondría frente al mundo. Doña Lupe apareció con un plato de frijoles y tortillas. Come algo, mijo. Hoy necesitas fuerza, y no solo en los brazos. Gracias, Lupe, dijo, tomando un bocado, aunque apenas podía tragar. Tu tío se fue temprano. No dijo a dónde. ¿Cree que vendrá? No lo sé. Pero si no va, será su pérdida. Más tarde, don Ramiro llegó con una montura vieja pero bien cuidada, de cuero oscuro y bordados. Desgastados. Era de tu abuelo, dijo, pasando la mano por las hebillas. Nunca la usó en competencias.
decía que el verdadero vaquero no necesita silla para hablar con su caballo. Pero hoy el mundo necesita ver algo que reconozca. Así que úsala. No por ellos. Por él. Mateo asintió, con la garganta cerrada. Montó a Tormenta con cuidado, sin prisa, dejando que el caballo sintiera su peso, su intención, su confianza. Y Tormenta no se inmutó. Solo levantó la cabeza, como si dijera, estoy listo. El trayecto al rodeo fue en silencio. Mateo no quiso llevar a nadie más. Solo ellos dos, camino al ruedo donde tantos habían demostrado su valor y tantos otros habían sido descartados. Al llegar, el bullicio lo golpeó como una ola. Música ranchera, gritos de niños, olor a carne asada y cuero curtido. Vaqueros con botas nuevas y sombreros relucientes paseaban con orgullo. Caballos relucientes, cepillados hasta el último pelo, piafaban con nerviosismo. ¿Nombre del participante?, preguntó un hombre con chaleco oficial, al verlos acercarse al portón 7. Mateo Valdés. Caballo, Tormenta. El hombre miró al animal, luego a Mateo, y frunció el ceño. ¿Este es tu caballo de competencia? Sí. No parece de raza. No es de raza. Es de corazón. El hombre negó con la cabeza, pero marcó su nombre en la lista. Tercer turno. Prepárate. Mientras esperaban en el corral de espera, otros jinetes los miraban con curiosidad, algunos con lástima, otros con burla disimulada. Oye, vaquero, dijo uno, más joven, con una sonrisa burlona, ¿ese caballo no lo encontraste en el basurero? Mateo no respondió. Solo miró a Tormenta, que permanecía quieto, con las orejas atentas, los ojos fijos en él. No tienes que demostrarles nada, le susurró. Solo a ti mismo. Cuando llamaron su nombre, el ruido del público se apagó como si alguien hubiera apretado un interruptor. Mateo entró al ruedo al trote suave. Tormenta caminaba con una dignidad antigua, como si conociera cada grano de arena bajo sus cascos. El juez principal, un hombre mayor con bigote grueso y mirada severa, alzó una ceja. ¿Sin riendas? Sí. ¿Doma libre? Sí. Comienza. Mateo respiró hondo. Cerró los ojos un segundo. Luego, con solo un leve movimiento de su cuerpo, Tormenta comenzó. Primero, un círculo lento. Luego, un giro sincronizado. Después, una parada en dos patas, no por fuerza, sino por confianza absoluta. El caballo se movía como si la música del viento le dictara los pasos, y Mateo no era su jinete, era su eco. En las gradas, el murmullo comenzó. Al principio, incrédulo. Luego, admirado. ¿Cómo hace eso? Se oyó una voz. No lo obliga, lo invita. Ese caballo lo mira como si lo amara. Cuando terminaron, el silencio fue tan profundo que se oía el crujido de las sillas de madera. Luego, un aplauso. Primero 1. Luego 10. Luego cientos. El juez se levantó. No para anunciar la puntuación, sino para quitarse el sombrero. Nunca en 20 años de jurado he visto una conexión así, dijo, con la voz ronca. No es doma. Es diálogo. Mateo desmontó, las piernas temblando, y abrazó el cuello de Tormenta. Lo hicimos, susurró. Lo hicimos, compañero. Fue entonces que, entre la multitud, vio una figura en la última fila. Su tío. Rafael no aplaudía. No sonreía. Pero sus ojos estaban húmedos. Y en ellos, Mateo vio algo que creía perdido para siempre, orgullo. No por la victoria, sino por el coraje. Más tarde, mientras recogían sus cosas, un hombre bien vestido se acercó con una sonrisa calculada. Soy Arturo Mendoza, de Laraz Los Pinares. Ese caballo es extraordinario. Le ofrezco 30,000 pesos por él. Hoy mismo. Mateo lo miró, y por un instante, el peso de la deuda, del banco, del futuro incierto, se abalanzó sobre él. Pero entonces Tormenta se acercó y apoyó la frente en su hombro, como si dijera, no me vendas.
Gracias, dijo Mateo, con calma. Pero no está en venta. 40.000. Ni por 1.000.000. El hombre frunció el ceño y se alejó, murmurando sobre sentimentalismos inútiles. En ese momento, el juez se acercó con un sobre en la mano. No ganaron el primer premio, dijo. Pero el jurado decidió otorgarles el premio especial al espíritu del rodeo. Aquí está el dinero, 8.000 pesos. Y una invitación al campeonato nacional. Mateo tomó el sobre con manos temblorosas. No era suficiente para salvar la estancia, pero era un comienzo. Mientras se alejaban del ruedo, el sol ya bajó en el horizonte, don Ramiro caminaba a su lado. 2 días después del rodeo, mientras Mateo cepillaba a Tormenta bajo el sol de la tarde, su tío apareció en el potrero con las manos en los bolsillos y una expresión que no era de furia, sino de algo más peligroso, determinación fría. Tengo que hablar contigo, dijo Rafael, sin preámbulos. Mateo no se detuvo. Siguió cepillando, como si el ritmo del cepillo pudiera protegerlo de lo que venía. Está bien, respondió, sin mirarlo. Rafael se acercó, con los ojos fijos en Tormenta. Ese caballo, ya no es un problema. Es un activo. Y los activos se administran. No es un activo, dijo Mateo, deteniéndose por fin. Es un ser vivo. Claro que lo es. Exclamó Rafael, alzando la voz. Y por eso mismo tiene valor. ¿Crees que no vi cómo te miraban los criadores? ¿Crees que no escuché las ofertas que te hicieron? Ese caballo puede salvarnos, Mateo. Pero solo si lo usamos como se debe. ¿Cómo se debe? ¿Vendiéndolo al mejor postor como si fuera una vaca de subasta? Sí. Si eso es lo que hay que hacer para que esta estancia siga en pie. Y perderíamos el alma del lugar. Replicó Mateo, con los ojos brillantes. ¿De qué sirve salvar las paredes? ¿Si ya no queda nada dentro? Rafael dio un paso adelante, la mandíbula apretada. No entiendes. El banco vino ayer. Me dieron una semana. Una semana, Mateo. O pagamos, o nos quitan todo. Todo. Incluyendo a ese caballo, y a ti. El silencio que siguió fue como una cuchilla. Tormenta, como si sintiera el peligro, se acercó a Mateo y apoyó el morro en su pecho, como pidiéndole que no se rindiera. Entonces no lo vendas, dijo Mateo, con la voz quebrada pero firme. Déjame intentar otra cosa. ¿El qué? ¿Otro rodeo? ¿Más aplausos que no llenan las billeteras? El campeonato nacional. Es en 3 semanas. El premio es 50.000 pesos. Y si ganamos, no solo pagamos la deuda. Salvamos el alba con su dignidad intacta. Rafael soltó una risa amarga. ¿Crees que vas a ganar el nacional con un caballo que ni siquiera tiene pedigrí oficial? ¿Contra jinetes que entrenan desde niños en escuelas de élite? No necesitamos pedigrí, dijo Mateo, mirando a Tormenta. Tenemos historia. Y corazón. Rafael lo miró largo rato, como si buscara en su rostro al niño que solía correr tras los terneros, no al hombre que ahora desafiaba su autoridad con los ojos llenos de fuego. Está bien, dijo al fin, con voz baja. Te doy hasta el miércoles. Si para entonces no hay un plan real, si no hay garantías, vendo a ese caballo. Y no habrá discusión. ¿Garantías? Preguntó Mateo, incrédulo. ¿Desde cuándo el amor da garantías? Desde que el mundo dejó de ser un cuento. Gritó Rafael, antes de darse la vuelta y alejarse. Mateo se quedó allí, con el cepillo en la mano y el corazón en los pies. Sabía que su tío no estaba siendo cruel. Estaba desesperado. Y la desesperación, a veces, hace que hasta los hombres buenos tomen decisiones que los condenan. Esa noche, mientras la luna iluminaba el establo, Mateo se sentó junto a Tormenta y le habló como si el caballo pudiera entender cada palabra. No puedo prometerte que ganemos, susurró. Pero sí puedo prometerte que no dejaré que te lleven. Prefiero perderlo todo a perder tu confianza. Tormenta relinchó suavemente y apoyó la cabeza sobre sus rodillas, como si dijera, estoy contigo. Hasta el final.
Al día siguiente, don Ramiro llegó temprano, con un fajo de papeles en la mano. Conseguí los documentos, dijo, sin saludar. El registro genealógico de la línea El Alba aún existe en los archivos del Estado. Tu abuelo lo registró en 1963. Tormenta es descendiente directo del semental fundador. Tiene derecho a competir como raza reconocida. Mateo tomó los papeles con manos temblorosas. ¿Esto cambia algo? Cambiará todo, dijo don Ramiro. Porque ahora no eres solo un muchacho con un caballo bonito. Eres el heredero de una tradición que el mundo creía muerta. Pero antes de que pudieran celebrar, doña Lupe apareció en la puerta, con el rostro pálido. Mateo, tu tío está hablando con un hombre del matadero. No del mercado. Del matadero. Dice que si no hay dinero para mantener al caballo, mejor que al menos sirva para algo. El mundo se detuvo. Mateo se levantó de un salto. No. Corrió hacia la casa, el corazón golpeando contra sus costillas como un tambor de guerra. Al entrar al despacho, encontró a Rafael de espaldas, hablando por teléfono. Sí, para la próxima semana, sí, ya está todo listo, decía. No está listo. Gritó Mateo, entrando sin permiso. No puedes hacer esto. Rafael colgó el teléfono lentamente. ¿Por qué no? ¿Por qué te duele? Porque es una traición. A él, a mí, a todo lo que esta estancia representa. Esto no es sobre sentimientos. ¿Es sobre supervivencia? Entonces sobrevivamos con honor. Exclamó Mateo, con lágrimas en los ojos. Porque si vendemos el alma para salvar el cuerpo, ¿qué nos queda? Hubo un silencio largo, denso, como si el destino mismo estuviera conteniendo el aliento. Finalmente, Rafael suspiró, mirando por la ventana hacia el potrero donde Tormenta pastaba en paz. Tienes hasta el miércoles, repitió, con voz cansada. Pero si fallas, no habrá segundas oportunidades. Mateo asintió, sabiendo que no era una amenaza. Era una súplica disfrazada de advertencia. Porque su tío también quería creer. Una tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un mezquite, Mateo lo sacó de nuevo. Las letras estaban más borrosas, pero aún se leía con esfuerzo. Perdón, Tormenta. No pudimos llevarte. Te extrañaré. Luz, ¿quién eres, Luz? Murmuró, acariciando las palabras como si pudieran hablarle. Fue entonces que doña Lupe se acercó con una jarra de agua fresca. ¿Sigues pensando en esa niña? Sí. Porque si ella lo amaba tanto, ¿por qué lo abandonaron? Lupe se sentó a su lado, con un suspiro largo. Los tiempos están mal, mijo. Gente de fuera, de los pueblos del norte, han tenido que huir. Violencia, miedo, no es como antes. A veces, lo que más amas es lo primero que dejas atrás, porque no puedes cargarlo. Mateo apretó el billete en su puño. Pero él no lo olvidó. Lo vi en sus ojos esa primera noche. No era solo miedo, era dolor. Como si supiera que lo habían dejado. Los caballos sienten más de lo que creemos, dijo Lupe. Pero también perdonan. Y tú le diste una razón para seguir. Esa noche, mientras revisaba los documentos que don Ramiro le había conseguido, Mateo encontró algo que no había notado antes. Entre los papeles del registro genealógico, había una copia de una denuncia presentada meses atrás en una estación de policía rural, denuncia por abandono de animal de raza en zona de El Alba. Testigo, Luz M. El corazón se le detuvo. ¿Luz? Susurró. Corrió al establo, iluminando el papel con la lámpara. La denuncia incluía una descripción detallada del caballo. Capa castaña, marca de estrella en la crin, ojos oscuros con veta clara en el izquierdo. Era Tormenta. Sin duda. Y al pie, una nota manuscrita del oficial, familia desplazada. Imposible localizar. Animal recuperado por particulares. Mateo sintió un nudo en la garganta. Aquella niña no solo lo había amado, había intentado protegerlo. Había denunciado el abandono, sabiendo que probablemente nunca lo vería de nuevo,
pero queriendo dejar constancia de que él importaba. Ella no te abandonó, dijo en voz baja, mirando a Tormenta, que lo observaba desde el rincón del establo. El mundo la obligó a irse. Pero luchó por ti hasta el final. En ese momento, algo dentro de Mateo se endureció. Ya no se trataba solo de salvar la estancia. Se trataba de honrar esa lucha. De demostrar que el amor de una niña no había sido en vano. Al día siguiente, reunió a don Ramiro y a doña Lupe en el patio. Voy a ir más lejos, dijo. No solo al campeonato nacional. Voy a presentar a Tormenta como lo que es, el último descendiente de una raza que el mundo olvidó, rescatado por una niña que no lo olvidó a él, y por un vaquero que no quiso repetir el mismo error. ¿Y cómo harás eso?, preguntó don Ramiro. Con la verdad. Nada más. Porque si el jurado ve lo que yo veo, no habrá premio que alcance su valor. Pero el miedo seguía ahí, acechando. Porque el miércoles estaba a la vuelta de la esquina. Y su tío no había vuelto a hablar del matadero, pero tampoco había cambiado de opinión. Esa misma tarde, mientras Mateo cepillaba a Tormenta, Rafael apareció en el potrero. Esta vez, no con enojo. Con cansancio. Hablé con el banco, dijo, sin mirarlo. Me dieron 3 días más. Pero es lo último. Gracias, susurró Mateo. No me des las gracias. Haz que valga la pena. Se quedó allí, en silencio, observando al caballo. Tormenta, como si supiera quién era, lo miró fijamente. No con rencor. Con una calma antigua. Rafael tragó saliva. ¿De verdad crees que ese caballo es de la sangre del Alba? Sí. Y no solo por los papeles. Por la forma en que se mueve. Por cómo te mira cuando hablas. Es como si supiera quién eres. Rafael bajó la cabeza. Durante un largo minuto, no dijo nada. Luego, con voz apenas audible, mi hermano, tu padre, solía decir que los caballos del Alba no se domaban. Se elegían. Mateo lo miró, sorprendido. ¿Lo recuerdas? Lo recuerdo todo, dijo Rafael, con los ojos húmedos. Solo que, preferí olvidar. Se dio la vuelta y se alejó, pero esta vez, no con furia. Con una especie de pesar antiguo, como si llevara años cargando una culpa que nunca había nombrado. Esa noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Mateo se sentó junto a Tormenta y le habló como si la niña Luz estuviera escuchando. No te fallaré. Ni a ti, ni a ella. Ni a mi padre. Tormenta apoyó la frente en su hombro, y en ese gesto, Mateo sintió algo que no había sentido en años, no era solo esperanza. Era certeza. Porque cuando 3 corazones, el de una niña, el de un heredero y el de una mañana, mientras practicaban la parada en libertad, ese movimiento en el que el caballo se detiene solo por la intención del jinete, sin riendas, sin voces, Tormenta no solo se detuvo. Se sentó. Suavemente, con elegancia, como lo haría un perro fiel, pero con la nobleza de un rey. Mateo se quedó inmóvil, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Lo hiciste, a propósito?, susurró, arrodillándose frente a él. Tormenta lo miró, movió las orejas hacia adelante y relinchó suavemente, como si dijera, claro que sí. Contigo, puedo hacerlo todo. Fue entonces que doña Lupe, que observaba desde la cerca, se llevó las manos a la boca. ¡Ay, Dios mío!, murmuró. Ese caballo no está obedeciendo. Está hablando. Mateo se levantó, con los ojos llenos de lágrimas que no se avergonzaba de mostrar. No es magia, Lupe. Es confianza. Y la confianza, no se compra. Se gana con el alma. Esa misma tarde, don Ramiro llegó con una noticia inesperada. El campeonato nacional, adelantaron las fechas. Es en 5 días. Mateo sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿5 días? Pero, no estamos listos. Si lo están, dijo el viejo, con una calma que solo los años pueden forjar. Tormenta ya no necesita entrenar más el cuerpo. Ya lo hizo. Ahora solo necesita que tú creas en lo que ambos son capaces de hacer.
Pero tu tío ya vio lo que yo vi, interrumpió don Ramiro. Un caballo que no solo obedece, entiende. Y eso no se ve ni en los mejores arás del país. Esa noche, mientras la luna bañaba el potrero con su luz plateada, Mateo se sentó con Tormenta y le habló como si el mundo entero estuviera escuchando. Mañana será el último ensayo, dijo, acariciando su cuello. Después, confiaremos en que el corazón sabe más que la técnica. Tormenta apoyó la frente en su pecho, y Mateo cerró los ojos, sintiendo el latido firme del caballo contra su propia piel. En ese momento, no eran jinete y montura. Eran dos almas heridas que se habían encontrado en medio de la tormenta y habían decidido no soltarse jamás. Al día siguiente, durante el ensayo final, algo extraordinario sucedió. Mateo no dio ninguna orden. Solo caminó hasta el centro del potrero y se detuvo. Tormenta lo siguió. Luego, sin que Mateo se moviera, el caballo comenzó a girar a su alrededor, lento, elegante, como si tejiera un círculo de protección. Después, se detuvo frente a él, se puso de rodillas y bajó la cabeza, como en una reverencia antigua. Desde la cerca, Rafael observaba. No decía nada. Pero sus ojos ya no estaban fríos. ¿Cómo lo haces?, preguntó al fin, con la voz quebrada. No lo hago yo, respondió Mateo, sin mirarlo. Lo hace él. Porque sabe que lo escucho. Rafael se acercó, despacio, como si tuviera miedo de romper el hechizo. Tu padre hizo lo mismo una vez. Con el viejo relámpago. La gente decía que era truco. Pero él decía, no es truco. Es respeto. Mateo lo miró, sorprendido. ¿Por qué nunca me lo contaste? Porque después de que se fue, juré que nunca volvería a creer en milagros. Pensé que me habían traicionado. ¿Quién? La vida. El campo. La fe. Todo. Pero no fue la vida la que te traicionó, tío, dijo Mateo, suavemente. Fue el miedo. Y el miedo, no es tu culpa. Pero sí es tu elección dejarlo ir. Rafael tragó saliva, y por primera vez en años, abrazó a su sobrino. Gánalo, susurró. Gánalo por todos los que ya no están. Por los que se fueron. Por los que se quedaron. Esa noche, mientras preparaba la montura de su abuelo para el viaje al campeonato, Mateo encontró una carta entre las correas. Era de su padre, escrita poco antes de morir: si algún día pierdes la fe, hijo, busca un caballo que haya sido abandonado. Porque en sus ojos verás lo que el mundo olvidó, que el amor no se va, solo espera a que alguien vuelva a creer. Mateo dobló la carta con cuidado y la guardó junto al billete de luz. Ya no tenía miedo. Porque ahora sabía que no estaba solo. Tormenta no era solo un caballo. Era la memoria de su familia. La esperanza de una niña. Durante el trayecto, Mateo no habló mucho. Solo acariciaba la crin de Tormenta cada vez que el vehículo tomaba una curva, como para recordarle que seguía allí. Pero al cruzar el puente que marcaba el límite del valle, don Ramiro detuvo el camión. Antes de seguir, hay algo que debes saber, dijo, apagando el motor. Mateo lo miró, inquieto. ¿Qué? El viejo se quitó el sombrero y lo sostuvo contra su pecho, como si fuera a rezar. Hace 40 años, competí en ese mismo campeonato. Con un caballo de la línea El Alba. Ganamos el primer lugar, pero al día siguiente, un criador rico me ofreció el doble del premio por él. Yo acepté. Mateo lo miró, sorprendido. ¿Usted vendió a un caballo del Alba? Don Ramiro asintió, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Fue el mayor error de mi vida. El caballo murió en un haraz de lujo, solo, lejos de su tierra. Nunca volvió a relinchar con alegría. Y desde entonces, juré que si volvía a ver uno de esa sangre, haría lo que fuera para que no sufriera el mismo destino. Hubo un silencio profundo, solo roto por el viento entre los álamos. Por eso te ayudé, continuó. No por ti. Por él. Por todos los que no pude salvar. Mateo bajó la mirada, luego la levantó con determinación.
Entonces hoy no solo competimos por el premio, ¿verdad? Hoy competimos por la redención, dijo don Ramiro, encendiendo de nuevo el motor. La mía, y la del mundo que olvidó lo que significa cuidar. Llegaron a la ciudad al mediodía. El bullicio era abrumador, caravanas de trailers relucientes, jinetes con botas de diseño, caballos cepillados hasta el último pelo, entrenadores con cronómetros y órdenes secas. Era un mundo lejano al polvo y la calma de el alba. Mantén la cabeza alta, le dijo don Ramiro, mientras descargaban a Tormenta. Aquí no miden el valor por el brillo del arnés, sino por el alma que hay detrás. Pero no todos lo veían así. Al inscribirse en la oficina del campeonato, un hombre con traje de lino blanco se acercó con una sonrisa condescendiente. ¿Este es tu caballo?, preguntó, mirando a Tormenta como si fuera un perro callejero. Sí, respondió Mateo. ¿Sin antecedentes oficiales? Tiene antecedentes, dijo, mostrando los papeles. Solo que el mundo dejó de leerlos. El hombre rió, pero uno de los jueces, una mujer mayor con el pelo canoso y ojos penetrantes, se acercó. ¿Valdés? ¿El mismo del rodeo regional? Sí, señora. Tu presentación conmovió a muchos. Incluso a los que no creen en este tipo de doma. Pero aquí, el nivel es otro. Lo sé, dijo Mateo. Pero no vine a impresionar. Vine a honrar. La mujer lo miró fijamente, luego a Tormenta, que permanecía tranquilo, con las orejas atentas a cada palabra de su jinete. Mañana, tercer turno, dijo al fin. Puerta 5. No te vistas de esperanza, muchacho. Vístete de verdad. Esa noche, en el corral de alojamiento prestado, un rincón humilde al fondo del predio, Mateo cepilló a Tormenta bajo la luz de una lámpara colgante. Nadie los visitaba. Nadie los miraba. Y eso estaba bien. Mañana será difícil, le susurró. Habrá ruido, luces, gente que no entiende. Pero tú solo mira mis ojos. Porque ahí es donde te prometí que siempre estaría. Tormenta relinchó suavemente y apoyó la frente en su pecho. Fue entonces que, entre las sombras, apareció una figura. Era la jueza del día anterior. Perdona la intromisión, dijo, con voz suave. Pero necesitaba verlo de cerca. Se acercó despacio, y Tormenta no se inmutó. Tiene la mirada de los antiguos, murmuró. Los que no se doblegaban por premios, sino por lealtad. ¿Usted conoció a los caballos del alba?, preguntó Mateo. Mi padre los criaba. Los vendió todos cuando el negocio se volvió más importante que el alma. Yo, nunca lo perdoné. Se quedó en silencio un momento, luego sacó una pequeña estrella de metal del bolsillo. Esto perteneció al primer Tormenta. El fundador. Guárdalo. Que te recuerde que no estás solo. Mateo tomó la estrella con manos temblorosas. Gracias. No me des las gracias, dijo ella, ya alejándose. Demuéstrame que aún hay quienes merecen llevar ese nombre. Cuando se quedó solo, Mateo colgó la estrella en la crin de Tormenta, justo sobre la marca antigua. Y en ese gesto, sintió algo que no esperaba, no era miedo. Era paz. ¿Por qué? Ya no competía por salvar una estancia. Competía por todos los que habían amado en silencio, por los que habían perdido y aún creían, por los que, como una niña llamada Luz, habían dejado su corazón atado a un árbol, esperando que alguien lo encontrara. Y mientras la ciudad dormía, el último caballo del alba, «¿Estás nervioso?», dijo don Ramiro, acercándose con una taza de café humeante. No es nervios, respondió Mateo, sin mirarlo. Es responsabilidad. La responsabilidad no duele. El miedo sí. Mateo suspiró y acarició el cuello de Tormenta. Tengo miedo de que no sea suficiente. De que, aunque demos todo, el mundo siga viendo solo un caballo flaco y un vaquero de estancia en ruinas. Don Ramiro se sentó en una pila de heno y lo miró con sus ojos llenos de cicatrices y sabiduría. El mundo siempre juzga por lo que ve. Pero el corazón juzga por lo que siente. Y hoy, Tormenta no va a mostrar lo que puede hacer. Va a mostrar lo que siente.
Antes de que Mateo pudiera responder, una sombra se acercó al corral. Era su tío. Rafael venía solo, sin maletas, sin palabras preparadas. Solo con los ojos más claros que Mateo recordaba. No pude quedarme, dijo, con voz ronca. No después de lo que vi ayer. ¿Qué viste? A mi hermano. En ti. En la forma en que te mira ese caballo, como si supiera que eres su hogar. Mateo tragó saliva. Nunca había oído a su tío hablar así. ¿Y si perdemos? Entonces perderemos con honor, dijo Rafael, acercándose a Tormenta. Y eso ya es ganar. Extendió la mano, y Tormenta, en lugar de retroceder, la olió y luego apoyó suavemente el morro en la palma. Rafael cerró los ojos, y por primera vez en años, una lágrima rodó por su mejilla. Perdóname, susurró. Por no creer. En ese momento, un altoparlante resonó por todo el predio. Atención, participantes. Tercer turno, Mateo Valdés, caballo, Tormenta, doma natural libre. Puerta 5 en 5 minutos. El mundo pareció detenerse. Mateo montó con la calma de quien ya ha atravesado 1000 batallas. Tormenta no se movió hasta que él lo hizo. Eran uno. Al entrar al ruedo, el estadio lo recibió con un murmullo. No de burla, sino de curiosidad. Los asientos estaban llenos, jueces con libretas, criadores con miradas calculadoras, familias con niños en hombros, y al fondo, en una esquina, doña Lupe, don Ramiro y su tío, de pie, como si no se atrevieran a sentarse. El silencio cayó cuando el juez levantó la mano. Comienza. Mateo cerró los ojos un instante. Luego, con solo una leve inclinación del torso, Tormenta avanzó. No fue una exhibición de saltos ni giros acrobáticos. Fue algo más profundo. Caminó junto a él como si escuchara su respiración. Se detuvo cuando Mateo pensó en detenerse. Se arrodilló cuando Mateo recordó la primera noche bajo la lluvia. Y cuando Mateo extendió una mano hacia el cielo, Tormenta se puso de pie sobre las patas traseras, no por entrenamiento, sino por emoción. En las gradas, la gente dejó de respirar. Un niño pequeño, sentado en los hombros de su padre, susurró, «Mamá, ¿el caballo lo ama?» Y su madre, con lágrimas en los ojos, asintió. En el centro del ruedo, Mateo desmontó. Caminó frente a Tormenta y se arrodilló frente a él, como si rindiera homenaje. El caballo bajó la cabeza y apoyó la frente en la suya, en un gesto tan antiguo como la tierra misma. Fue entonces que la jueza mayor se levantó. No aplaudió. Solo se quitó el sombrero. Uno a uno, los demás jueces hicieron lo mismo. El público estalló en aplausos, no por la técnica, sino por la verdad que habían presenciado, un hombre y un caballo que se habían salvado mutuamente. Pero antes de que el anuncio oficial se hiciera, un hombre bien vestido irrumpió en el ruedo, con una sonrisa calculada y un maletín en la mano. «Felicidades», dijo, acercándose a Mateo. «Soy Arturo Mendoza, del Araz Internacional. Ofrezco 100,000 pesos por ese caballo. Hoy mismo. En efectivo». El silencio volvió. Esta vez, más pesado. Mateo miró a Tormenta. El caballo lo miró a él. No hubo palabras. No las necesitaron. «Gracias», dijo Mateo, con voz clara. «Pero Tormenta no está en venta». 150,000, insistió Mendoza. «Con ese dinero, salvas tu estancia. Pagas tus deudas. Vuelves a ser alguien». «Ya soy alguien», respondió Mateo, con los ojos brillantes. «Soy el hombre que eligió no vender lo que no tiene precio». Mendoza frunció el ceño y se alejó, murmurando sobre «idealistas que no entienden el mundo». Entonces, la jueza mayor se acercó al micrófono. «Damas y caballeros, hoy no hemos visto una doma. Hemos visto un diálogo. Entre un joven que no olvidó sus raíces, y un caballo que nunca dejó de creer en los humanos». Hizo una pausa, mirando a Mateo con una sonrisa que parecía decir, «Lo lograste». Por unanimidad, el premio al espíritu de la equitación, y el primer lugar absoluto en doma natural libre, es para Mateo Valdés y su caballo,
Tormenta, de la estancia El Alba. El estadio estalló. Pero Mateo no escuchaba los aplausos. Solo sentía el aliento. Mateo. Gritó una voz familiar entre la multitud. Era su tío, abriéndose paso entre la gente, con el rostro iluminado por una emoción que no había mostrado en años. «Lo lograste», dijo, abrazándolo con fuerza. «Lo lograste, muchacho». «Lo logramos», corrigió Mateo, mirando a Tormenta. Sin él, nada de esto habría sido posible. Rafael asintió, y por primera vez, sus ojos no se posaron en el sobre del premio, sino en el caballo que había devuelto la vida a su sobrino, y a su estancia. «Vámonos», dijo, bajando la voz. «Antes de que alguien más quiera comprarte el alma». Regresaron a El Alba al anochecer. El camino, que antes parecía eterno, ahora se sentía corto, como si la tierra misma los apurara a volver a casa. Al entrar al patio, doña Lupe salió corriendo, con las manos en la boca y los ojos llenos de lágrimas. «Gracias, señor», exclamó, abrazando a Mateo. «Gracias por traerlo de vuelta». «Nunca me fui, Lupe», dijo él, sonriendo. «Solo fui a recordar quién soy». Esa noche, mientras cenaban bajo las luces tenues del porche, Rafael colocó el sobre con el premio sobre la mesa. 50,000 pesos, dijo. Más de lo que esperaba. ¿Y el banco?, preguntó Mateo. Les llamé desde la carretera. Pagaremos la deuda completa. Y aún nos queda para reparar las cercas, resembrar los potreros, y comprar heno de verdad. Hubo un silencio cálido, lleno de promesas no dichas. Pero hay algo más, continuó Rafael, mirando a Mateo con una seriedad nueva. Hoy, en el campeonato, vi cómo te miraba la gente. No como al heredero de una estancia en ruinas. Te miraban como a un guardián. Y me di cuenta de que tal vez yo estaba intentando salvar las paredes, mientras tú salvabas el alma del lugar. Mateo no supo qué decir. Solo asintió, con la garganta cerrada. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó al fin. Rafael se levantó, caminó hasta el viejo mapa de la estancia colgado en la pared y señaló un terreno al norte, cerca del arroyo. Aquí. Vamos a construir algo nuevo. No un rancho turístico. Un centro. Un lugar donde los caballos como Tormenta, los que han sido olvidados, maltratados, abandonados, puedan encontrar refugio. Y donde los jóvenes aprendan lo que tú hiciste hoy, que el verdadero vaquero no doma con fuerza. Cuida con el corazón. Doña Lupe se levantó, emocionada. ¡Ay, don Rafael! Eso sería hermoso. Pero no lo haré solo, dijo, mirando a Mateo. Quiero que lo dirijas tú. Porque si alguien entiende lo que significa dar una segunda oportunidad, eres tú. Mateo sintió que el mundo se expandía dentro de su pecho. No era solo un rescate. Era un renacimiento. Sí, dijo, sin dudar. Sí, tío. Con todo mi corazón. Al día siguiente, mientras Mateo cepillaba a Tormenta en el potrero nuevo, ya sin cercas rotas, ya sin sombras de desesperanza, don Ramiro se acercó con un periódico en la mano. Mira esto, dijo, señalando la portada. El titular decía, heredero vaquero encuentra a un caballo abandonado bajo la lluvia. Lo que hizo dejó a todos en shock. Debajo, una foto de Mateo y Tormenta en el ruedo, frente a frente, con el sol detrás de ellos como una corona de oro. Ahora todo el mundo sabe tu historia, dijo don Ramiro. No es mi historia, respondió Mateo. Es la de todos los que creen que aún hay esperanza bajo la tormenta. Esa tarde, mientras caminaba con Tormenta hasta la colina donde su abuelo solía observar el atardecer, Mateo vio algo que lo detuvo en seco. Una figura pequeña, de espaldas, acercándose al portón principal. Era una niña. No tendría más de 10 años. Llevaba una mochila raída y un caballo flaco atado con una cuerda gastada. Se acercó con timidez, los ojos llenos de miedo y de esperanza. ¿Usted es Mateo?, preguntó, con voz temblorosa. Sí, respondió él, arrodillándose a su altura. ¿Y tú? Soy Luz.
El mundo se detuvo. Mateo sintió como si el tiempo se doblara sobre sí mismo. Miró al caballo que la niña traía, y luego a Tormenta, que ya trotaba hacia ellos con suaves relinchos de reconocimiento. ¿Lo encontraste?, preguntó Luz, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Encontraste a Tormenta? Sí, dijo Mateo, con la voz quebrada. Y él me encontró a mí. La niña corrió hacia Tormenta y lo abrazó con todas sus fuerzas, como si nunca más fuera a soltarlo. Sabía que alguien lo cuidaría, sollozó. Sabía que tú lo harías. Mateo la abrazó también, y en ese instante, comprendió el verdadero milagro: no había salvado a un caballo. Había mantenido viva una promesa. El caballo relinchó suavemente, frotando suavemente la cabeza contra el pelo de la niña, como si le estuviera diciendo: nunca dejé de esperarte. Mateo se acercó despacio, sin querer interrumpir ese reencuentro sagrado. Pero fue Tormenta quien lo llamó, girando levemente la cabeza hacia él, como si dijera: ella también es tuya ahora. ¿Cómo supiste dónde encontrarnos?, preguntó Mateo, arrodillándose frente a Luz. La niña levantó los ojos, brillantes por las lágrimas, pero con una determinación que no correspondía a su edad. Vi las fotos en el periódico. Vi que lo cuidabas. Que lo amabas como yo. Y supe que si alguien podía entenderlo, eras tú. ¿Y tu familia?, preguntó con cuidado. Estamos aquí, dijo una voz desde el camino. Mateo se levantó. Un hombre y una mujer, con ropa sencilla y rostros marcados por el cansancio, se acercaban con paso lento. La mujer llevaba una bolsa de lona en el hombro, el hombre, una guitarra envuelta en paño. Somos los padres de Luz, dijo el hombre. Nos fuimos por miedo, pero nunca olvidamos a Tormenta. Ella no dejaba de hablar de él. Ni un solo día. La madre miró a Mateo, y en sus ojos no había demanda, solo gratitud. Gracias, susurró. Por no dejarlo solo. Antes de que Mateo pudiera responder, Rafael apareció en el umbral del porche, con doña Lupe a su lado. Al ver a la familia, no preguntó quiénes eran. Solo asintió, como si hubiera estado esperándolos. Pasen, dijo, con una voz más suave que nunca. Aquí tienen techo, comida, y un potrero para ese caballo. Mientras los conducían al interior, Mateo se quedó con Luz y los dos caballos. Ella acariciaba a Tormenta, pero sus ojos se desviaban hacia el alazán, preocupada. Se llama Esperanza, dijo. Es mi nueva amiga. Pero está triste. Como Tormenta estaba. ¿Dónde la encontraste? En el camino. Atada a una gasolinera. Con un cartel que decía: gratis. No puedo mantenerla. Mateo sintió un nudo en la garganta. La historia se repetía. Pero esta vez no estaría sola. ¿Quieres que la cuidemos aquí?, preguntó. Luz lo miró, con los ojos llenos de esperanza, la misma que llevaba el nombre de su caballo. ¿De verdad? Claro, dijo Mateo, sonriendo. Este ya no es solo un rancho. Es un refugio. Para todos los que han sido dejados atrás. Esa noche, mientras todos cenaban bajo el porche iluminado por faroles, don Ramiro se sentó junto a Mateo. Así que así termina, dijo el viejo, con una sonrisa en los labios. No con un premio, sino con un regreso. No termina, corrigió Mateo. Comienza. Y era cierto. Al día siguiente, mientras reparaban las últimas tablas del nuevo corral, llegaron dos adolescentes del pueblo con un burro cojo. Luego, un hombre mayor trajo a una yegua ciega que ya no querían en su haraz. Y poco a poco, el alba volvió a latir, no con ganado productivo, sino con almas sanadas. Una tarde, mientras Mateo enseñaba a Luz a cepillar a Esperanza, ella le preguntó: ¿crees que los caballos nos eligen? Sí, respondió él, mirando a Tormenta, que pastaba tranquilo al fondo. Nos eligen cuando vemos más allá de su debilidad, y reconocemos su valor. Luz sonrió. Entonces Tormenta te eligió a ti, porque tú también estabas solo. Mateo no respondió. No necesitaba hacerlo. Porque en ese momento,
bajo el sol que una vez los castigó a ambos con su ausencia, comprendió que no había sido él quien rescató a un caballo bajo la lluvia. Había sido Tormenta quien lo rescató a él. Y lo que había dejado a todos en shock. Mateo caminaba con Luz por el sendero que conducía al viejo molino, ahora convertido en consultorio para el veterinario que venía una vez por semana, cuando Tormenta y Esperanza lo seguían a poca distancia, como guardianes silenciosos de aquella nueva armonía. ¿Crees que algún día podré competir con Esperanza?, preguntó Luz, mirando a su caballo con admiración. Cuando ella esté lista, y tú también, respondió Mateo. Pero recuerda, no se trata de ganar. Se trata de entenderse. Como tú y Tormenta. Como tú y Esperanza. Ella sonrió, y en esa sonrisa, Mateo vio el futuro que su abuelo soñó, no uno de riquezas, sino de respeto. De conexión. De manos que curan en lugar de atar. Fue entonces que un coche polvoriento entró por el camino principal. No era un visitante común. Era una camioneta oficial, con logotipo de una fundación nacional de equinos. Del vehículo bajó una mujer de traje sencillo pero elegante, con el pelo recogido y una carpeta en la mano. Mateo la reconoció al instante, era la jueza del campeonato nacional. Señor Valdés, dijo, con una sonrisa cálida. No vengo como jueza. Vengo como mensajera. ¿Mensajera de qué?, preguntó Mateo, sorprendido. De una propuesta. Abrió la carpeta y le mostró unos planos. Hemos estado siguiendo el trabajo que han hecho aquí. La forma en que han transformado el Alba en un santuario de rehabilitación es inspirador. La Fundación quiere apoyarlos. Con fondos, con formación, con difusión. Queremos que este lugar sea un modelo para todo el país. Mateo miró a Rafael, que se había acercado al oír las voces. Su tío asintió, con los ojos brillantes. ¿Y a cambio?, preguntó Mateo, con cautela. Nada, respondió la mujer. Solo que sigan haciendo lo que hacen. Que sigan demostrando que el valor de un caballo no está en su raza, sino en su corazón. Luz se acercó, tímida. ¿Y podré seguir entrenando con Esperanza?, la mujer se arrodilló frente a ella. Más que eso, pequeña. Queremos que seas parte del primer curso de jóvenes guardianes del alma equina. Aquí mismo. En el Alba. Las lágrimas brotaron en los ojos de Luz. No de tristeza. De pertenencia. Esa noche, mientras todos celebraban con una cena sencilla bajo las estrellas, Mateo se alejó un poco y se sentó en la colina con Tormenta. El cielo estaba tachonado de estrellas, y el silencio era tan profundo que se oía el latido del mundo. Mira lo que construimos, susurró, apoyando la frente en el cuello del caballo. No con madera ni con dinero, sino con fe. Tormenta relinchó suavemente, como si dijera, sabía que lo harías. Fue entonces que Rafael se acercó, con 2 tazas de café humeante. Nunca creí que volvería a ver este lugar así, dijo, sentándose a su lado. Lleno de vida, de propósito. No fue mérito mío, dijo Mateo. Fue el tuyo. Por dejarme intentarlo. No, corrigió Rafael. Fue el de Tormenta. Por elegirte aquella noche. Callaron un momento, escuchando el canto de los grillos y el suave crujir del pasto bajo el viento. ¿Y ahora?, preguntó Rafael al fin. ¿Qué sigue? Mateo miró hacia el valle, donde las luces del refugio parpadeaban como luciérnagas. Ahora, seguimos abriendo las puertas. Para los caballos. Para los niños. Para todos los que han sido olvidados. Porque si un heredero y un caballo abandonado pudieron cambiar su destino, ¿quién dice que otros no puedan hacerlo? Rafael asintió, y en su mirada ya no había duda. Solo propósito. Más abajo, en el patio, Luz reía mientras Esperanza le lamía las manos. Don Ramiro tocaba su vieja guitarra, y Doña Lupe servía tamales como si el mundo entero hubiera regresado a casa. Y allí, bajo el mismo cielo que una vez los cubrió con una tormenta pero en medio de tanta paz, una mañana trajo consigo una carta que hizo temblar las manos de Mateo. Llegó en un sobre grueso, con membrete oficial y sello rojo. Era del Ministerio de Patrimonio Cultural y Agrario.
Rafael la abrió con el ceño fruncido, y al leerla,